Hola chicos, en este último video entonces vamos a revisar las glándulas compuestas. En esta imagen aquí de la derecha podemos observar un esquema de Ross de las tres glándulas compuestas que tenemos: la glándula tubular compuesta, la glándula acinar compuesta y la glándula tubuloacinar compuesta. Este esquema, digamos, nos está mostrando, por ejemplo, que hay varios conductos y que tenemos varias porciones secretoras, que entonces las porciones secretoras pueden ser tubulares o acinares, o que en esta glándula pues tenemos ambos tipos, tanto acinares como tubulares. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las placas, pues esto así como lo muestran aquí es muy difícil de encontrar, o sea, no lo vamos a ver así definitivamente. Por un lado, porque los cortes no van a pasar así perfecto por todo el conducto, por toda la porción secretora, y por el otro lado es que estas glándulas son muy grandes, entonces tienen muchas porciones secretoras, ¿sí? Entonces yo coloco de este lado esta otra imagen que encontré, ¿sí? Aquí este es un dibujo, es un esquema también, pero me parece que se asemeja un poquito más a la realidad. Realmente nosotros identificamos conductos, ¿sí? Pero lo que más vamos a ver en una placa donde estamos buscando una glándula compuesta van a ser muchísimos acinos. Los acinos entonces serán las porciones secretoras de estas glándulas compuestas. Ahora, si bien por ejemplo en las glándulas simples teníamos la glándula sebácea, que es una glándula acinar simple ramificada, y en algunos textos entonces hablan del acino sebáceo, pues nosotros no lo vamos a poner así en este curso para, digamos, simplificar un poco la nomenclatura. Entonces cuando hagamos referencia a los acinos como estructura, nos vamos a referir a esas porciones secretoras de las glándulas compuestas. Entonces cada una de estas bolitas son acinos, y una glándula compuesta tiene muchísimas ramificaciones de conductos y muchísimas porciones secretoras. En esta imagen les quiero mostrar un poquito el proceso de formación de una glándula salivar mayor. Bueno, aquí hay dos, la submandibular y la parótida. Entonces, si ustedes observan aquí, vemos algunos conductos que se han formado y que ya se han ramificado, y unos cuantos acinos, ¿sí? Unos varios acinos que ya se diferencian, varias porciones secretoras. Pero a medida que avanza el desarrollo, miren cómo va aumentando las ramificaciones de los conductos y cómo van aumentando las porciones secretoras, al punto que aquí se observan, ya solo se observan acinos, muchísimos acinos, y algunas porciones conductoras. Igual pues estas imágenes están a muy poquito aumento, pero pues lo que yo quiero que observen es la cantidad de acinos, y que pues realmente es muy diferente a lo que nos mostraba de pronto el esquema de Ross, que quiere pues más bien ejemplificar lo que es la clasificación morfológica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos una glándula tubular simple, o por ejemplo una glándula acinar simple, mejor dicho, una glándula simple, vamos a encontrarlas, por ejemplo, rodeadas de conectivo, ¿sí? Aquí está este conectivo, o aquí también yo veo conectivo, ¿sí? No veo acinos. Bueno, pues este es el acino sebáceo, pero pues es muy diferente a las porciones secretoras de las glándulas compuestas. Entonces aquí está la glándula sebácea, pero yo no veo acinos. Esto es una glándula sudorípara, estos son folículos pilosos. Aquí veo las porciones de la glándula tubular simple, ¿sí? Pero no son acinos y no son tantas, ¿sí? En cambio, cuando yo veo una imagen al mismo momento de una glándula, por ejemplo una glándula salivar mayor como la parótida, la submandibular o la sublingual, yo voy a encontrar
muchos acinos. Entonces cada una de estas rueditas que ven aquí, estas conformaciones circulares, son acinos, ¿sí? Estas que se ven blanquitas acá también son acinos, ¿sí? Entonces yo veo muchos acinos, veo poco tejido conectivo por ahí y veo conductos, ¿sí? Veo varias rueditas de conductos por ahí dispersos. Entonces quiero que note, por ejemplo, a un mismo aumento, por ejemplo a un aumento de 10x, esto es lo que yo veo en una glándula compuesta. En cambio en una glándula simple yo veo más, o sea, veo otras estructuras. ¿Qué tipos de acinos tenemos? Como vieron en las imágenes anteriores, había unos que tenían mucho más eosinófilos, mucho más fuertes, y otros que se veían más bien blancos, pálidos. Entonces tenemos tres tipos de acinos: los serosos, los mucosos y los mixtos. Si observamos entonces estos esquemas, empecemos por ejemplo con el acino seroso. Entonces aquí nos los esquematizan como unas células o un conjunto de células piramidales que tengan como una base más ancha y hacia la luz. Entonces la célula es un tanto angosta, el núcleo es redondo y lo puedo encontrar tanto central como basal. ¿Sí? Aquí todas las pusieron centrales, pero también lo puedo encontrar hacia basal. En su citoplasma vamos a encontrar gránulos de zimógeno, ¿sí? Esos gránulos van a contener lo que se produce, lo que estas células van a secretar aquí en la luz. Y entonces este producto de secreción del acino seroso pues es de tipo seroso, ¿sí? Recordemos la tablita que les había colocado en el primer video de los diferentes productos de secreción. Entonces esto secreta, ¿sí? O el tipo de secreción es serosa. ¿Y qué es una secreción serosa? Pues es una secreción proteica, tiene proteínas, tiene agua, y estas proteínas son no glucosiladas. ¿Listo? Luego entonces tenemos los acinos mucosos. Estos acinos entonces también tienen unas células piramidales, pero sus núcleos están siempre hacia basal y normalmente los vamos a encontrar aplanados, ¿sí? Tienen una forma como ovalada o aplanada. Dentro de estos acinos realmente se produce lo que va a ser proteínas glucosiladas, de hecho altamente glucosiladas, ¿sí? A este producto de secreción se le llama mucoso, ¿sí? Y pues va a estar empaquetado, por decirlo así, dentro del citoplasma de estas células en gránulos de mucinógenos. Resulta que las proteínas glucosiladas con la técnica de hematoxilina-eosina no tiñen, ¿sí? Resulta que por los químicos que se usan en la preparación histoquímica, estas proteínas se barren, o sea, se van, son eliminadas, y por lo tanto estos citoplasmas es como si quedaran entre comillas vacíos y por lo tanto no generan una coloración especial, ¿sí? Para poder teñir estas proteínas glucosiladas necesitaríamos como una tinción especial, un procedimiento especial para que pudieran quedarse y pues poder ser teñidas. Entonces en los preparados histoquímicos las vamos a observar blancas, ¿sí? O un poquito rosadas, como un rosado muy leve. Noten entonces también aquí, por ejemplo, los núcleos que están hacia la periferia, un tanto aplanados, y compárenlos con los acinos serosos, que los núcleos son redondos y que el citoplasma tiñe intensamente. El tercer tipo de acino es el acino mixto. Así como su nombre lo dice, entonces va a ser una mezcla de secreción mucosa y de secreción serosa.
Resulta que estos acinos tienen tanto células mucosas, células acinares mucosas, como células acinares serosas. En la vida real, por decirlo así, cuando estaba vivo pues el organismo, estas células están ahí intercaladas, ¿sí? Yo tengo una célula acinar mucosa, al lado tendría una serosa y así. Pero con el preparado histoquímico, estas células acinares serosas son como empujadas, ¿sí? Y son llevadas como hacia la periferia y se forma esta estructura que se llama la semiluna serosa. Entonces, un acino mixto aquí en los preparados histoquímicos se reconocen porque tienen una porción mucosa y una semiluna serosa. Si lo observamos aquí, quiero que vean entonces este de aquí, este acino, tiene una porción mucosa, y si ven aquí en el borde tiene una célula acinar serosa, aquí en forma de media luna. Esta sería la semiluna serosa. Aquí hay otra semiluna serosa. Miren que aquí hay otra que está más grande, pero igual es una semiluna serosa. Entonces, como estructura, estructura es un acino mucoso. Como estructura es un acino seroso. Como estructura es un acino mixto. Pero si yo les señalo aquí y les pregunto solo esta estructura, entonces es una semiluna serosa. ¿Listo? ¿Qué más puedo encontrar yo en estas microfotografías? Observemos esta estructura que está señalada con esta línea azul. Esta estructura, si la observan, tiene una luz. ¿Sí? Es una luz evidente. Miren que a los acinos no se les ve luz. Entonces tiene una luz y sus células no son piramidales. Entonces estas células son células epiteliales. ¿Sí? Parecen un poquito como entre cúbicas y cilíndricas. Esto es un conducto. Entonces, como estructura es un conducto o porción conductora. Podemos ver las células epiteliales y vemos la luz. Normalmente las vamos a encontrar cúbicas o cilíndricas. Vamos a repasar cada una de estas glándulas compuestas. La primera, entonces, como estructura, como toda esta estructura, sería la glándula duodenal o glándula de Brunner. Los dos nombres son correctos. Lo único es que ustedes deben saber escribir bien Brunner, ¿sí? Porque Brunner con V ya no es esta glándula de Brunner. ¿Listo? Entonces, si no se animan a escribir bien este nombre, pues con glándulas duodenales es más sencillo y les va a quedar bien. La clasificación morfológica de esta glándula es glándula tubular compuesta. Se ubica exclusivamente en el duodeno y su mecanismo de secreción es merocrino. ¿Sí? Si ustedes observan, las porciones secretoras de estas glándulas son acinos mucosos. Entonces aquí como estructuras se ven acinos mucosos. Les puse esta imagen de aquí de Histology Guide porque aquí hay 3 cortes transversales de las diferentes porciones del intestino delgado. Si ustedes notan, hacia la luz, la primera región que uno siempre encuentra es muy basófila, ¿sí? Debajo de esta región basófila, en el duodeno, van a encontrar esta región clara. Miren que aquí y aquí no se observa esta región. Eso es porque todo esto está lleno de glándulas de Brunner o glándulas duodenales, ¿sí? Que aquí y aquí no encontramos, no se observa. También es común, entonces, por ejemplo, como en esta placa, todo está lleno de glándulas de Brunner, o como se ve aquí,
miren, yo aquí tengo las glándulas tubulares simples, que serían esa región morada, ¿sí? Glándulas tubulares simples, cada una de estas criptas, y debajo de las glándulas tubulares simples yo encuentro las glándulas de Brunner. Entonces todo esto aquí abajo está lleno de glándulas de Brunner, o en algunas regiones vamos a encontrar que son más pequeñas, de pronto no están tan desarrolladas como en esta microfotografía, pero estas, miren, acá arriba tengo las glándulas tubulares simples y acá esta sería una glándula de Brunner. Como toda esta estructura es una glándula de Brunner, y esta estructura es un acino mucoso, esta estructura es un acino mucoso, toda esta estructura es una glándula de Brunner o glándula duodenal. Vamos a continuar con las glándulas tubuloacinares compuestas, ¿sí? Que son las glándulas salivares mayores. Yo estas glándulas me las imagino como un gran racimo de uvas inmerso en tejido conectivo. Entonces, cuando yo le hago un corte a ese gran racimo de uvas, lo que voy a encontrar son cada una de las uvitas en un corte así como transversal o algunos tangenciales, y uno que otro pedacito de los tallos. Entonces para mí los tallos serían como los conductos. Miren que yo tengo tallos muy delgaditos que casi ni se ven, o tallos muy gruesos que serían los conductos más grandes, y cada uvita sería como mis acinos secretores. Tenemos tres glándulas salivares mayores: la glándula sublingual, la submaxilar y la parótida. Si yo les digo entonces que la glándula sublingual es predominantemente mucosa, o sea que la gran mayoría de los acinos son mucosos, pues ¿cuál de estas tres les parece que sería esa glándula sublingual? Pues yo les diría que es esta, donde todo se ve más clarito. Entonces tengo muchos acinos mucosos. Si yo les digo que la glándula parótida es predominantemente serosa, entonces quiere decir que la gran mayoría de sus acinos, o casi todos, son de tipo seroso. Entonces, ¿cuál sería? Pues sería esta, que tiene bien oscurito. La gran mayoría son serosos. Aquí yo veo unos espaciecitos en blanco, pero luego vamos a ver qué son esos. Y la última, que es la submaxilar, es predominantemente mixta, o sea que en ella vamos a encontrar muchos acinos de tipo mixtos. Revisemos cada una de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una plaquita donde se ve una glándula sublingual y al lado una glándula submaxilar. Si yo hago un acercamiento a 10x, miren, la mayoría de acinos que voy a encontrar son de tipo mucoso. Me acerco un poquito más y puedo ver su morfología, que son células piramidales. El citoplasma es blanquito o muy opaco, sus núcleos están hacia la periferia. Yo no veo bien la luz de los acinos. Si la alcanzo a ver, por ejemplo, en esta una luz pero pequeñita, muy pequeñita. Cada una de estas estructuras entonces son acinos mucosos. Y estas que veo acá con estas células epiteliales cúbicas como estructuras son conductos. La glándula submaxilar entonces es una mezcla de acinos, algunos serosos, algunos mucosos, pero voy a encontrar muchos acinos mixtos. Entonces aquí se observan, miren, este es mixto, este es mixto. Entonces, como estructuras, acino mixto. Solo esta estructura que estoy viendo aquí, que tiene más fuerte, sería la semiluna serosa. Solo esta estructura, semiluna serosa. Estructura acino mixto. ¿Sí? Este de acá, que sería un acino mucoso. Entonces, estructura acino mucoso.
Por acá me parece que un poquito pálido, pero miren, los núcleos son redondos. Entonces este sería un acino seroso. Y en la parótida, de hecho en estas imágenes todos los que se ven son de tipo seroso, y encuentro aquí un conducto muy lindo. Este conducto, que el epitelio es casi cilíndrico prácticamente. Este es un conducto. Acinos de tipo seroso, el citoplasma tiñe intensamente. De hecho es una tinción como basófila, a veces hacia la porción apical se puede ver un poco eosinófila, y los núcleos de estas células acinares serosas son redondos. Pero como les había dicho, veíamos como unos espacios en blanco. Si los vemos más cerca, miren, serían estos que están aquí. Estos en realidad no son espacios, son células adiposas, son adipocitos blancos. Y una característica que resalta mucho en la glándula parótida es que tiene mucho tejido adiposo blanco ahí metido entre los acinos. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en estas glándulas salivares yo les puedo preguntar clasificación morfológica. Y ustedes saben que las tres son glándulas tubuloacinares compuestas, ¿sí? Miren que estas todas corresponden a órganos, ¿sí? Entonces, todo lo que ve son acinos. Por ejemplo, a diferencia de la glándula duodenal, que uno la ve debajo de las glándulas tubulares simples. En cambio, estas glándulas salivares mayores, todas corresponden a un solo órgano. Entonces, lo único que yo veo en estas placas de glándulas van a ser los acinos y los conductos y un poquito de tejido conectivo. Entonces, confundirla con duodeno, listo, ya salió. Pero nos queda una última glándula compuesta, y es la glándula exocrina páncreas. El páncreas, que es todo este órgano de aquí, miren, está dividido como en lóbulos. Si nos acercamos, tiene muchos acinos serosos, ¿sí? Entonces esta es una glándula acinar compuesta, ¿sí? Esta acinar, entonces hace referencia a estos acinos serosos, ¿sí? Y todos son de tipo serosos. ¿Cómo vamos a diferenciar el páncreas de la glándula submaxilar para poder decir que esta es una glándula acinar compuesta y que la parótida es una glándula tubuloacinar compuesta? Pues hay varias cosas. En el páncreas, que es una gran glándula, ella tiene una parte exocrina, que serían todos estos acinos y sus conductos, y una parte endocrina. Esa parte endocrina está dada por estas células que están aquí agrupadas. Estos se llaman islotes pancreáticos. Si bien ustedes no los tienen que identificar ni saber su función, pues la presencia de estas estructuras, que son como unas islas de células agrupadas con una tinción más clara, nos dice que estamos en el páncreas. Otra característica que para mí es importante, que es relevante, que es notoria, es que no vemos esos conductos altos, bonitos, que se veían en las glándulas salivares mayores, ¿sí? Aquí hay conductos, pero son como pequeños y no tienen esa morfología como tan organizada. Por ejemplo, aquí hay otro conducto que veíamos en las glándulas salivares mayores. Y la última pista que yo les puedo dar es la presencia de tejido adiposo. Yo en el páncreas puedo encontrar tejido adiposo aquí metido, pero no es tan común, ¿sí? Por lo menos en condiciones normales. En cambio, en la glándula parótida sí encontrábamos abundante tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, yo pongo estas imágenes a 10X. ¿Cuál sería una glándula parótida y cuál sería el páncreas? Entonces yo les digo, esta de acá es parótida, esta de aquí es parótida.
Miren los conductos bonitos de los que yo les hablaba y vemos el tejido adiposo. En cambio, esto es páncreas y esto es páncreas. No veo los conductos bonitos. Aquí hay un poquito, un islote pequeñito, un islote pancreático, ¿sí? Por aquí veo un conducto, pero miren, son pequeñitos, no son tan evidentes. En esta, aquí hay un islote pancreático más grande, ¿sí? Entonces, hay que comparar esas plaquitas de páncreas con las de parótido. Aquí vemos qué glándula sería esta, una sublingual. Miren, la mayoría son, o mejor dicho, todos son acinos mucosos. Esta de acá, ¿qué será? Con estos conductos así, todos bajitos. Esto parece un páncreas. Y esta de acá es una glándula submandibular. Ustedes no van a tener que poner el nombre del órgano, o sea, decir que esto es un páncreas, que esto es una submandibular, no. Pero sí tienen que saber la clasificación morfológica. Entonces esta es una glándula tubuloacinar compuesta, esta es tubuloacinar compuesta y esta es una glándula acinar compuesta. Tienen que identificar como estructura los acinos mucosos, los acinos serosos y los acinos mixtos. También deben como estructura identificar los conductos. Esto es un conducto, esto es un conducto. Por supuesto, entonces tienen que saber que esto es un epitelio cilíndrico simple. Este conducto de acá es un epitelio cúbico simple. O sea que aquí la célula es una célula epitelial cilíndrica y esta es una célula epitelial cúbica. También como célula deben saber que esta es una célula acinar mucosa y estas de acá, por ejemplo, esta es una célula acinar serosa. ¿Listo? El mecanismo de secreción de estas glándulas compuestas, de las 4 que revisamos, de las 5, perdón, el duodeno, las 3 glándulas salivares mayores y el páncreas, recuerden que todas son merocrinas. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya quedado claro y de todas formas, si no, pues aquí estamos para resolver todas sus inquietudes. Pueden escribirme a mi correo electrónico con mucho gusto, apenas me sea posible. Voy a resolver cada una de sus inquietudes.